Me acomodé en la silla, alisando las solapas de mi blazer azul marino como si eso pudiera calmarme. La tenue iluminación del restaurante creaba un ambiente íntimo, el tipo de lugar al que acuden las parejas para ocasiones especiales, aniversarios, pedidas de mano, cumpleaños importantes. Una vela titilaba en un pequeño candelabro en el centro de la mesa, proyectando sombras danzantes sobre la madera pulida. El camarero, un joven de pelo pulcro y sonrisa forzada, se acercó y llenó el vaso frente a mí con agua con gas. Hizo una pausa, inclinando la botella un poco más de lo necesario, como si esperara a un acompañante que nunca llegaría. Asentí cortésmente cuando me preguntó si quería el menú. Mis ojos permanecieron fijos en la silla vacía. Había elegido el lugar con cuidado, una mesa junto a la ventana con vistas a las luces de la ciudad, y un suave murmullo de tráfico se filtraba a través del cristal. Me sentía seguro, alejado de miradas indiscretas, pero aún así, parte del mundo exterior. Recordé la última vez que Cale y yo nos sentamos aquí. Se rió de mis chistes malos, con los ojos entrecerrados de esa forma que aún me encanta, y brindamos por nuestro primer año de matrimonio. Esta noche era nuestro 6º aniversario. Había planeado cada detalle. Había reservado una botella de nuestro tinto favorito, le había informado a la chef sobre sus restricciones dietéticas y había dispuesto que llegara un pequeño ramo de orquídeas blancas a la mesa. Nada de eso importaba ahora. Mi teléfono vibró contra el mantel, rompiendo la suave melodía que flotaba en el aire. Miré la pantalla y me quedé paralizada. En nuestro chat familiar, Cale había publicado una selfie, con su sonrisa radiante iluminada por las pantallas de televisión, un plato de alitas de búfalo en una mano y una copa de vino en la otra. La rodeaban amigas, chicas que me había presentado como mis amigas, mujeres que había conocido un par de veces. La fecha y hora indicaban que la foto fue tomada hacía una hora, justo en medio de sus prometidos recados rápidos. Sin pie de foto, sin explicación, sin disculpa. Se me hizo un nudo en la garganta cuando el camarero regresó y me preguntó si estaba listo para pedir. Cerré el teléfono con calma deliberada, forzando una voz firme. Esta noche solo pediré el chuletón, dije. Poco hecho. ¿Y podría pedir los espárragos al vapor aparte? Cuando el camarero se fue, me recosté, estudiando el menú que me había aprendido de memoria. Cada palabra se me confundía. Los reservados de terciopelo, la pulida cubertería, las risas distantes de otros comensales celebrando el amor. Todo parecía grotesco ahora, una actuación a la que no me había unido. Por dentro, el dolor se intensificaba. Me preguntaba si Cale recordaba siquiera qué día era. ¿Se detuvo, a mitad de un ala, a pensar en mí? ¿O nuestro aniversario se había desvanecido como tantos otros momentos, absorbido por su apretada agenda? Recordé las mañanas en las que me despertaba temprano para ensayar un brindis, las noches en las que me quedaba hasta tarde terminando un álbum de fotos sorpresa. Esta noche, ella no estaba en ningún lado, salvo en una pantalla retroiluminada, rodeada de gente a la que le importaba menos nuestra historia que su propio entretenimiento. Mientras esperaba la comida que sabía que no probaría, dejé que la ira aumentara. Empezó como un dolor sordo en el pecho, y luego se transformó en una oleada ardiente tras los ojos. Imaginé la risa de Cale, la facilidad con la que me abandonó por un día de partido. Pensé en los compromisos que había hecho, mudarme de estado por su carrera, adoptar las tradiciones de su familia, acallar mis propias necesidades para que las suyas florecieran. Me di cuenta de que ya no reconocía al hombre que se doblegaba por complacer a alguien que no notaba sus esfuerzos. Mis dedos encontraron el pequeño ramo de orquídeas junto a mi plato. Arranqué uno del tallo y observé cómo los pétalos caían sobre la mesa. La camarera regresó con mi filete, colocándolo delante de mí con un gesto experto. La carne humeaba tentadoramente, pero mi apetito se había disipado con ella. Me puse de pie, dejando la comida intacta y una generosa propina sobre la mesa, con los pétalos de orquídea esparcidos como una confesión. El resentimiento que había latente bajo la superficie ahora me impulsaba a avanzar, lejos de esta prisión de soledad. Afuera, la noche de Seattle me envolvía como un sudario. Se oían bocinas y risas lejanas en los bares cercanos, pero solo sentía el frío intenso del aire invernal. En el estacionamiento, me senté en el asiento del conductor y apreté el volante. Las lágrimas nublaban el reflejo del retrovisor. 6 años de devoción pasaron por mi mente. Pasteles de cumpleaños que horneé,
paredes de cocina que pinté, promesas que cumplí sin pensarlo 2 veces. Y esta noche, eligió alas y se quejó por mí. Dejé caer las lágrimas, cálidas y liberadoras, hasta que perdí la forma del hombre que era. Cuando la última gota de tristeza se secó en mis mejillas, algo dentro de mí se desprendió del pasado. Desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación de viajes, donde había guardado un vuelo de ida a Colorado hacía meses, mucho antes de que mi dolor me exigiera escapar. Mi pulgar se cernió sobre el botón de reservar y dudé, 1, 2 veces, preguntándome si estaba huyendo o finalmente corriendo hacia mí mismo. Entonces toqué. La confirmación llegó en un susurro de correo electrónico. Exhalé, saboreando ya las mañanas con aroma a pino que me aguardaban. No sabía qué me depararía el mañana, pero por primera vez en años, sentí algo que creía perdido. Libertad. El frío me aferró al salir del restaurante y adentrarme en la noche, con el aliento difuminándose ante mí, el aire más nítido de lo que recordaba. Una risa flotaba desde un bar cercano, despreocupada del peso que me oprimía el pecho. Abrí la puerta del coche de un tirón y me dejé caer en el asiento del conductor, con el cuero rígido bajo mí. No encendí el motor. Ni siquiera alcancé las llaves. Me quedé allí sentado, inmóvil, con las manos aferradas al volante como si intentara anclarme a algo que no se me escapara. El silencio dentro del coche fue un extraño alivio después del murmullo del restaurante, pero también dio espacio a algo más, algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. 6 años. 6 años de matrimonio. 6 años de volcar mi alma en momentos, intentando evitar que nos desmoronáramos, que nos desviáramos, que nos convirtiéramos en lo que ahora claramente éramos, extraños atados por la memoria muscular. Miré por el parabrisas, pero no miraba la carretera. Miraba cada sacrificio que había incorporado a nuestras vidas. Pasé 2 meses planeándolo para su cumpleaños sorpresa en Napa. Desmonté la cocina y la volví a armar a mano porque vio algo parecido en Pinterest. Cancelé los viajes, dejé pasar ofertas de trabajo, aguanté las fiestas solo para verla sonreír. ¿Pero qué ofreció a cambio? Esta noche, tenía una opción. Y eligió alitas y vino con sus amigos. Prefirió una fiesta del Super Bowl en lugar de nuestro aniversario. Prefirió una noche ruidosa en lugar de una cena tranquila con el hombre que siempre ha aparecido. Lo que me atormentaba no era solo que lo olvidara, sino que lo recordara y simplemente no le importara lo suficiente como para cambiar de planes. Sentí una opresión en el pecho y la vista se me nubló. Esta vez no luché. Me incliné hacia adelante, con los brazos apoyados en el volante, y lloré. No el tipo de llanto que viene con hipo y jadeos, sino el silencioso, el que te aprieta las entrañas y te vacía por dentro. Lloré por cada vez que defendí su desconsideración. Por cada momento que guardé silencio para mantener la paz. Por cada versión de mí que maté solo para darle espacio a la versión que ella quería ser. Las lágrimas disminuyeron, secándose contra mi piel a medida que el coche se enfriaba aún más. Me limpié la cara con el dorso de la mano y me recosté, vacía pero extrañamente tranquila. Esa calma que solo llega después de una tormenta de la que ya no quieres escapar. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de viajes que había descargado hacía meses, cuando las cosas entre nosotros empezaban a resquebrajarse de maneras que no podía explicar, pero que podía sentir. Había guardado un vuelo de ida a Colorado. No para unas vacaciones, ni para un viaje de trabajo, solo para mí. Para escapar, para tener una oportunidad. Lo había mirado muchas veces, pero siempre lo cerraba antes de tomar una decisión. Solía pensar que reservarlo me haría egoísta. Ahora, se sentía como la salvación. Me quedé mirando la pantalla brillante, con el pulgar sobre el botón de confirmación. Oí su voz en mi cabeza, Cale riendo, diciendo, «Estás siendo dramática», como si fuera una niña enfurruñada por nada. Pero esto no era nada. Nunca lo fue. Era la acumulación de olvido, de despido. Y por fin había alcanzado el límite de peso. Presioné confirmar. La pantalla parpadeó en verde. Salida, 10:55 de la mañana, puerta C12. Tenía 12 horas para empacar y dejarlo todo. Me recosté en el asiento, respirando profundamente por primera vez en meses. El tipo de suspiro que sueltas cuando algo enterrado finalmente ve la luz. No sabía qué me esperaba en Colorado.
Ni siquiera sabía dónde dormiría la primera noche. Pero sabía lo que dejaba atrás. Y eso fue suficiente. Antes de arrancar el motor, revisé mi galería de fotos. Foto tras foto de Kale y yo, sonriendo a los flashes, tomadas de la mano en vacaciones, bailando en la sala. Pero al mirar más de cerca, lo vi. La forma en que me incliné más que ella. La forma en que la miré mientras ella miraba otra cosa. Borré el álbum. No por despecho, sino por compasión. Misericordia para el hombre que solía ser, que seguía esperando ser suficiente. Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas, dejando que el viento frío llenara el silencio que ella había dejado atrás. Las calles se desvanecían ante mí como páginas de un libro que no tenía ganas de releer. Cuando llegué a la entrada, la casa estaba a oscuras. Ella aún no había llegado. Entré, pasé por encima del montón de zapatos que siempre dejaba junto a la puerta y me quedé en la cocina, donde hacía apenas unas horas le había encendido velas. Tomé un bolígrafo y encontré un bloc de notas en la encimera. No le di demasiadas vueltas. No solté párrafos de dolor ni intenté hacerle entender lo que ahora sabía que nunca entendería. Solo escribí esto. No te molestes en llamar. Necesito tiempo. Marcus. Dejé la nota junto a la orquídea que nunca vio y caminé hacia el dormitorio para empacar. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas y las tenues cintas, trazando las motas de polvo que danzaban en el aire como si se burlaran del caos que había quedado atrás. Me quedé en la entrada, contemplando los restos de una vida que ya no reconocía. En la encimera de la cocina estaba la nota doblada que le había dejado a Kale. Una letra pulcra en papel nítido. No te molestes en llamar. Necesito tiempo. Marcus. Junto a ella yacía la solitaria orquídea blanca, con sus pétalos aún inmaculados, testigo silencioso de su ausencia y de mi decisión. Cerré los ojos y dejé que el dolor en mi pecho se asentara en algo más firme, más resuelto. Hoy no se trataba de dolor. Se trataba de alejarme de un amor que se había enfriado. Abrí una maleta que había tirado a los pies de la cama la noche anterior, con las ruedas aún metidas como soldados dormidos. Ropa que había amontonado con desgana. Vaqueros, sudaderas, una camiseta negra y la sudadera con capucha desgastada que reservaba para las noches en que el mundo se sentía demasiado pesado, estaban apilados ordenadamente. Los doblé una vez más, metódicamente, como si la precisión pudiera atarme a un propósito. Cada doblez me traía un recuerdo. La sudadera con capucha de nuestra primera excursión de primavera. Los vaqueros de la noche en que nos dijo que sí en la tenue luz de nuestra sala. La camiseta que una vez tomó prestada y que usaba los domingos de relax. Mis dedos se detuvieron sobre la tela, pero me negué a dejar que el sentimentalismo me desbaratara. En el espejo del dormitorio, vi a una desconocida con mi rostro. Mi anillo de bodas estaba en mi cómoda, junto a los gemelos que una vez usé para impresionar a su familia. Tomé el anillo y lo di vueltas entre los dedos hasta que brilló bajo el sol de la mañana. El metal era frío e inflexible. Áspero, en contraste con la calidez que una vez prometía. Lo guardé en mi bolsillo, dejando atrás el peso de los votos que ya no podía honrar. Mi reflejo me observaba, solemne y decidido. Inhalé, exhalando los últimos vestigios de mi antigua vida. Llené una bolsa de lona con artículos de aseo y algunas cosas adicionales, el cargador del móvil, un diario y una botella de agua casi llena. Me detuve en los marcos de fotos del tocador, uno de nosotros en la cima del monte Renir y otro del día de nuestra boda. Tomé la foto de la cima de la montaña y estudié nuestros rostros, la radiante sonrisa de Kale junto a la mía triunfal. El marco me pesaba en las manos, no solo conteniendo papel y cristal, sino el peso de los años que nos había dedicado. Lo puse boca abajo sobre la cómoda. No rompí el cristal. No necesitaba un reflejo destrozado para saber lo que hacía. Me di la vuelta y salí, dejando atrás la imagen y el recuerdo. Afuera, el aire matutino era fresco, perfumado con hierba suavizada por el rocío y pinos lejanos. Las llaves del coche estaban en la isla de la cocina, una última tentación para quedarme. Las agarré, sintiendo el familiar frío del metal en la palma. Caminé por la casa vacía, una catedral silenciosa de amor desvanecido, cada paso resonando en las paredes pintadas con nuestros sueños. El sofá de la sala, las fotografías, incluso los cojines del sofá,
todo era suyo y mío, pero solo lo mío ahora se sentía ajeno. Dudé en la puerta, con la mano en el pomo, permitiendo una última mirada al lugar que había llamado hogar. Entonces giré la perilla y salí. Mi coche estaba en la entrada, con las llantas frías y esperando. Me senté al conductor como si entrara en un mundo nuevo. El motor cobró vida con un rugido sordo que, de alguna manera, reflejaba la oleada de adrenalina en mis venas. Cerré los ojos un momento, inhalé y exhalé, sintiendo el terror y la euforia mezclarse en mis pulmones. Recorrí marcha atrás por el camino de entrada, cada metro de pavimento marcaba mi alejamiento del hombre que una vez priorizó a todos los demás. Al llegar a la calle, me detuve, escuchando el leve susurro de las hojas y el zumbido del tráfico lejano. Ninguna voz me llamó. Nadie persiguió el coche. Solo estábamos yo y la carretera. Conduje al aeropuerto en silencio, mientras los kilómetros pasaban como capítulos que se cerraban. Cada paso elevado y señal de salida se deslizaban por el retrovisor, recordatorios de que la vida no era un círculo, sino una línea recta que apuntaba hacia adelante. En la terminal, empujaba mis maletas, sorteando multitudes de viajeros camino a bodas, reuniones, vacaciones, celebraciones que alguna vez soñé compartir con Cale. No sentía envidia, solo un curioso vacío, una inesperada sensación de alivio al descubrir por fin mi camino. En la puerta de embarque, encontré mi asiento entre desconocidos, igualmente ansiosos por nuevos comienzos o por regresar con urgencia. Me acomodé, dejé mi bolso a mis pies y miré el tablero de salidas que parpadeaba con la ruta Seattle-Denver. El viaje de ida se me hizo surrealista. Mientras el avión rodaba hacia la posición y el rugido de los motores aumentaba, me agarré a los apoyabrazos hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Avanzamos a toda velocidad por la pista y hacia el cielo. El suelo se desvaneció bajo mis pies. Casas, caminos, recuerdos, se desvanecieron hasta que incluso el más leve rastro de mi antiguo mundo se desvaneció. Por la ventana, las nubes se deslizaban lentamente, y apreté la frente contra el cristal. Cerré los ojos y dejé que el zumbido de los motores me llevara hacia lo desconocido. Para cuando nos nivelamos sobre las rocosas, la luz se había suavizado hasta convertirse en un tenue color lavanda. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero el temblor había cambiado. Ya no era el temblor de la pérdida. Era anticipación, cruda y emocionante. Metí la mano en el bolsillo, saqué el anillo y lo miré como si lo viera por primera vez. Lo guardé en la bolsita que llevaba colgada del cuello. Un talismán que me recordaba el pasado, pero no definía mi futuro. Abrí mi diario por la primera página en blanco y escribí. Hoy me elegí a mí misma. Hoy vuelvo a empezar. Mi pluma se quedó suspendida, y luego continué, dejando que la tinta fluyera como una confesión y una promesa. Las palabras formaron un puente entre quién era y quién llegaría a ser. La azafata anunció que iniciábamos el descenso hacia Denver. Me enderecé, recogí mis pertenencias y me preparé para un nuevo capítulo. La ciudad, a mis pies, brillaba contra el imperio de picos que la rodeaba, un paisaje agreste y acogedor a la vez. Respiré hondo, saboreando la promesa en el aire fresco de la montaña. En ese momento, lo supe. La despedida no había sido una derrota. Había sido el primer paso de mi propia historia. La cabaña se alzaba entre imponentes pinos como un centinela que custodiaba otro mundo. Un mundo de viento susurrante, ramas cubiertas de nieve y mañanas tranquilas que solo exigían tu presencia. Al llegar, el crujido de la grava bajo mis neumáticos parecía resonar en el bosque, un redoble tentativo anunciando mi entrada. Abrí la pesada puerta de madera y me recibió una cálida calidez, una chimenea de piedra crepitante, media docena de sillones de cuero y el dulce aroma a cedro que emanaba de estanterías llenas de guías de naturaleza y tazas desparejadas. Era acogedor pero sin pretensiones, un lugar ideal para quienes buscan refugio del ruido de la ciudad. Me sentí desconectado al instante, como si hubiera entrado en el mundo onírico de otra persona, y sin embargo, en esa desconexión, sentí libertad. Mira, la recepcionista, levantó la vista de su libro de contabilidad con una expresión que combinaba compasión y curiosidad. Echó un vistazo al anillo de plata en mi dedo antes de mirarme a los ojos. Bienvenido a Pinecrest Lodge, dijo con voz suave como la nieve. ¿Estás aquí para encontrar algo o para olvidar algo? Su media sonrisa contenía una pregunta que no podía responder sin traicionarme. Dudé. Quizás un poco de ambas cosas.
admití, cambiando de sitio mi mochila. La sentía más pesada ahora que ya no cargaba con el peso de una vida que había abandonado. Soy Marcus, añadí, ofreciendo la confirmación de mi reserva. Mira examinó la pantalla y asintió, entregándome una sencilla llave de latón sujeta a una placa de madera con el número 7 grabado. Habitaciones en el segundo piso, al final del pasillo. Sin televisión, sin teléfono, solo el bosque y tus propios pensamientos. Me guiñó un ojo, como celebrando mi buena suerte. Subí la estrecha escalera hasta mi habitación, maleta en mano, y abrí la puerta. La luz del sol se reflejaba en una cama tamaño queen cubierta con un grueso edredón de lana. Una ventana enmarcaba una vista de picos nevados que se asomaban a un cielo azul despejado. Desempaqué mis pocas pertenencias. Una muda de ropa, mi diario, un libro de bolsillo maltratado que nunca había abierto y un pequeño termo metálico. Coloqué la orquídea que había rescatado de Seattle en la mesita de noche, sus pétalos, ahora curvados, se aferraban obstinadamente a su forma. Mientras la contemplaba, me di cuenta de que esta habitación era un lienzo en blanco para el siguiente acto de mi vida. La primera mañana llegó envuelta en el frescor del amanecer. Me puse varias capas, una camiseta térmica, una sobrecamisa de franela cepillada y unos pantalones de senderismo que me resultaban extraños después de meses de ropa de oficina. Afuera, el aire era fresco, y cada exhalación salía visible, como una nube silenciosa que se disolvía en la quietud. Tomé el sendero detrás de la cabaña, una estrecha cinta serpenteante entre abetos y píceas, su camino marcado solo por huellas medio enterradas bajo la nieve reciente. Cada paso crujía, y agradecí el sonido. Prueba de mi existencia, prueba de que podía moverme sin derrumbarme bajo el peso del recuerdo. Mi diario yacía seguro en el bolsillo delantero de mi mochila, esperando a que la tinta llenara las páginas en blanco. Subí la estrecha escalera a mi habitación, maleta en mano, y abrí la puerta. La luz del sol caía oblicuamente sobre una cama tamaño queen cubierta con un grueso edredón de lana. Una ventana enmarcaba una vista de picos nevados que atravesaban un cielo azul despejado. Desempaqué mis pocas pertenencias, una muda de ropa, mi diario, un libro de bolsillo maltratado que nunca había abierto y un pequeño termo metálico. Coloqué la orquídea que había rescatado de Seattle en la mesita de noche, sus pétalos, ahora curvados, se aferraban obstinadamente a su forma. Al contemplarla, me di cuenta de que esta habitación era un lienzo en blanco para el siguiente acto de mi vida. La primera mañana llegó envuelta en el frío del amanecer. Me puse varias capas, una camiseta térmica, una sobrecamisa de franela cepillada y unos pantalones de senderismo que me resultaban extraños después de meses de ropa de oficina. Afuera, el aire era fresco, y cada exhalación era visible, una nube silenciosa que se disolvía en la quietud. Tomé el sendero detrás del albergue, una estrecha cinta que serpenteaba entre abetos y píceas, cuyo camino solo estaba marcado por huellas medio enterradas bajo la nieve reciente. Cada paso crujía, y yo recibía con agrado el sonido. Prueba de mi existencia, prueba de que podía moverme sin derrumbarme bajo el peso del recuerdo. Mi diario yacía seguro en el bolsillo delantero de mi mochila, esperando a que la tinta llenara las páginas en blanco. A media mañana, había ascendido a una cresta que dominaba un valle resplandeciente de sol. Abajo, manchas de nieve se aferraban al suelo como testigos silenciosos, y picos lejanos se alzaban como antiguos centinelas. Me senté en una roca, saqué mi diario y dejé fluir mi pluma. Las palabras se abalanzaron sobre la página, confesiones de arrepentimiento, declaraciones de independencia, fragmentos de sueños que había abandonado. Escribí sobre el dolor de ser olvidado, el dolor de verla reír con otros, el momento en que comprendí que el amor podía ser a la vez santuario y prisión. Entonces escribí algo que no me había atrevido a admitir hasta ahora. Merezco más que ser olvidado. Escribirlo fue como dibujar una línea en la nieve, clara e imborrable. Las tardes se desvanecieron en noches de soledad. Descubrí que el silencio podía ser un amigo cuando lo dejabas hablar por ti. Un día, caminé hasta un arroyo congelado y me quedé junto a él, escuchando cómo el hielo se movía y los pequeños riachuelos susurraban bajo la superficie. El mundo seguía su curso de maneras que nunca había notado, una ardilla volando sobre un tronco, un halcón volando sobre las corrientes térmicas, y comencé a sentirme parte de su ritmo en lugar de estar separado de él. Cerré los ojos e inhalé el aroma del bosque, las agujas de pino, la tierra húmeda y el ligero aroma de la nieve derritiéndose en primavera.
Respiré profundamente, dejando que el aire limpiara mis pulmones y con él, mi mente. De vuelta en la cabaña cada noche, me reunía con otros huéspedes alrededor de la chimenea. Intercambiamos historias, viajes por carretera que salieron mal, amores perdidos, riesgos asumidos. Nadie indagó en los detalles. Éramos viajeros que compartíamos una relación temporal. Una vez le dije a Mira que me gustaba el anonimato de ser un desconocido. A veces, dijo mientras cargaba una cesta de leña, hay que desaparecer para encontrarse. Sus palabras se asentaron en mis pensamientos como semillas que esperan la primavera. A medida que los días se convertían en semanas, las ganas de revisar mi teléfono se fueron calmando. Había recopilado varios mensajes de voz de Cale, frenética y enojada, pero nunca los escuché. En cambio, cerré la aplicación y no me sentí culpable. Cada mañana tiraba sus mensajes a la papelera, pequeños gestos de supervivencia. Mis únicas notificaciones ahora eran el amanecer a las 7 en punto y el silencio del anochecer a las 6, ambos anunciando el ciclo de renovación. En mi última mañana en Boulder, caminé hasta un mirador llamado Eagles Perch, una cornisa que se alzaba sobre un mar de copas de árboles. El sol salió con majestuosa lentitud, iluminando el cielo con tonos rosados y dorados. Me quedé allí, con los brazos extendidos, como abrazando al mundo. Mi diario estaba guardado. Esta vez, quería que el momento no se viera empañado por las palabras. El aire de la montaña me besó el rostro y recordé el miedo que me había acompañado hasta aquí, el miedo a olvidar quién era yo tanto como el miedo a ser olvidado por ella. Pero en ese momento, no sentí miedo ni tristeza. Me sentí viva. Esa tarde, en la sala común de la logia, garabateé una última anotación. Vine aquí para olvidar un amor que murió en silencio y encontrar una vida que esperaba ser vivida. Cerré el diario y lo guardé en mi mochila. Cuando le devolví la llave a Mira, sonrió sin preguntarme si había encontrado lo que buscaba. En cambio, me dio una palmadita en el hombro. Hasta la próxima, dijo. Asentí, porque volvería. No para huir, sino para volver con el hombre que había aprendido que el silencio podía sanar más que las palabras, y que a veces, ser olvidado es el preludio de ser recordado. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, me recibió con una avalancha de alertas tan abrumadora que casi lo apagué nuevamente por principios. 42 mensajes. 11 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Mi pulgar se cernía sobre el icono verde de aceptar en el primer mensaje, pero me detuve, recordándome que no lo había activado para reabrir viejas heridas. En cambio, pulsé descartar todo y empecé a revisar las notificaciones de texto. Los primeros fueron de Cale. ¿Dónde estás, cariño? Perdón, me desperté. Llámame, por favor. El tono cambió rápidamente. Esto es ridículo. Estás exagerando. Y por último, me has avergonzado. Su último mensaje fue el que más me dolió, con la acusación colgando en una fría permanencia digital. Podía sentir su indignación, poniendo los ojos en blanco, a través de la pantalla. La siguiente serie de mensajes vino de Denise, la mejor amiga de Cale en el grupo. Marcus, lo siento mucho, escribió Denise. No pretendía olvidarlo. Era solo el juego. Ya sabes lo locos que se ponen. Me quedé mirando sus palabras. Solo el juego. Una pequeña frase que se sintió como sal frotada en mi corazón. El mismo juego que había pisoteado mi aniversario, mi cena cuidadosamente planeada, mi orgullo. Y aún así, Denise estaba allí para arreglar las cosas. Una disculpa que no había recibido. Cerré el teléfono y me senté en el borde de la cama en la habitación de invitados de la cabaña. La única ventana enmarcaba un patio cubierto de nieve. El mundo exterior permanecía intacto, desconocido, casi sagrado. Cerré los ojos, dejando que la quietud me envolviera. En todo el mundo, la gente vivía sus días con 1000 historias diferentes, la mayoría completamente inconsciente de la mía. Encontré consuelo en ese anonimato, pero también claridad. Este capítulo de mi vida no les correspondía a ellos. Me correspondía decidir cómo terminar. Por costumbre, abrí mi diario. Las páginas ya estaban llenas de reflexiones, percepciones y descubrimientos. Pasé una página en blanco, destapé el bolígrafo y escribí.
No me define su ausencia ni sus disculpas. Me define quién elijo ser a continuación. Hice una pausa, con el bolígrafo suspendido, y luego lo subrayé 2 veces. Los mensajes de voz seguían, acechando en la aplicación como relojes. Puse el primero, la voz de Cale temblaba. Marcus, por favor. No quise hacerte daño. La suavidad de su tono casi me hizo volver a escuchar, percibir el remordimiento tras cada palabra. El segundo mensaje de voz era más urgente, cargado de frustración. Vuelve a casa ya. Basta de drama. Y el tercero sonaba a recortes, con tono legal. Marcus, abre la puerta. Tengo tus papeles de divorcio. Terminé la llamada antes de que terminara. Exhalé y el sonido resonó en la habitación. Sentí un cambio, como si la marea de mis emociones cambiara. Una cosa era irme. Otra muy distinta era dejar que ella decidiera si volvía o no. Si quería que le entregaran los papeles del divorcio, era su decisión. Pero no me quedaría en su puerta, suplicando por alguna pizca de consideración. Por la tarde, me dispuse a encontrar un nuevo ritmo. Me puse las botas de montaña y bajé al sendero del lago, un sendero estrecho donde las huellas se perdían en la nieve blanda. El silencio me envolvió. Cada respiración era una comunión íntima con un mundo que ni juzgaba ni pedía perdón. Subí una pequeña colina donde las copas de los árboles se abrían para revelar la superficie helada. Me quité los guantes y le escribí un mensaje a Denise. Gracias por contactarme. Por favor, dile a Cale que no quiero disculpas. Quiero respeto. Envíale el contacto de mi abogado. Le di a enviar antes de dudarlo y luego desactivé las notificaciones para recuperar mi soledad. Al anochecer, volví a la cabaña y preparé una taza de té verde, de jengibre, fuerte. El vapor se elevaba hacia el techo mientras me acomodaba en el único sillón junto a la ventana. Afuera, la nieve empezó a caer, y copos perezosos se derretían al verlos. A la luz de la lámpara, la habitación parecía un refugio, aislada de las exigencias del mundo. Abrí mi portátil y redacté una carta de presentación para el trabajo en una startup que había descubierto en Boulder, en branding y diseño, con posibilidad de teletrabajo. Envié mi currículum y un correo electrónico conciso. Disponibilidad inmediata. Horario flexible. Ver portafolio adjunto. Hacer clic en enviar fue como una nueva confirmación. Estaba tomando el control. Más tarde, llamé a Rachel Cruz, la abogada que había contratado en casa, desde el teléfono público del hotel. Su profesionalismo y serenidad me tranquilizaron. Confirmó haber recibido la demanda de divorcio y dijo que presentaría mi respuesta con prontitud. También solicitaremos una prórroga, dijo, para darle margen para negociar los términos. Me aseguró que podría vivir en Colorado durante el proceso y que el tribunal consideraría mi ausencia comprensible dadas las circunstancias. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Con el apoyo legal disponible y las perspectivas profesionales apareciendo, sentí que los últimos vestigios de culpa se desvanecían. No huía de Cale. Corría hacia mí misma. Escribí otra entrada en el diario. Tengo mensajes y llamadas perdidas, prueba de su preocupación, evidencia de su dolor, indicios de un capítulo que ya ha transcurrido. Cerré el libro, lo deslicé sobre la mesita de noche y apagué la lámpara. Al acostarme en la cama desconocida, me di cuenta de la paz que sentía al ser olvidada por alguien que una vez definió mi mundo. Aquí, era libre de redefinir mi propia narrativa, capítulo a capítulo. Metí la llave en la cerradura de la pequeña casa de huéspedes y entré, las tablas del suelo crujieron bajo mis botas. El espacio era modesto, una habitación con una cocineta contra la pared del fondo, un sofá cama y un pequeño escritorio bajo una ventana con cortinas que enmarcaba un patio cubierto de nieve. Troy, el primo de Mira, me había mostrado la casa antes, un patio trasero cercado, perfecto para un patio modesto en verano, con una estufa de leña en el centro y un dormitorio elevado sobre la cocina americana. Dejé mis maletas junto a la puerta y pasé la mano por la encimera lisa. Este era mío ahora, un lugar que no tenía que compartir con fantasmas del pasado. Encendí la calefacción, observando cómo el resplandor de las estufas disipaba los últimos restos de escarcha de la mañana. Esa tarde, reconfortado por el café y la posibilidad, me senté en el escritorio y abrí mi portátil.
Mi bandeja de entrada contenía las ya conocidas felicitaciones de la startup de Boulder. Querían que empezara el próximo lunes con la renovación de la marca de su nueva aplicación. Sentí un gran orgullo al releer su recomendación de mi portafolio. Era la primera oferta de trabajo que aceptaba en años. Sin concesiones ni dudas. Redacté mi correo de aceptación con determinación. En la nota, les agradecí la oportunidad y les expliqué mi horario preferido, mañanas dedicadas al trabajo creativo, tardes para revisión y llamadas a clientes. Le di a enviar y vi cómo el mensaje salía volando, como un avión de papel lanzándome hacia la independencia. El primer fin de semana en mi nuevo hogar fue tranquilo. Desempaqué las cajas que quedaban, la ropa doblada en los cajones, los libros ordenados en un estante estrecho y una pila de diarios junto a la estufa. Por las noches, hacía pequeñas fogatas y hervía agua para el té, escuchando el crujido de la leña. El resplandor iluminaba las arrugas de mi rostro con una suave calidez, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me permití consolarme. Mis días de aclamar su placer, silenciar mis propias necesidades y desplomarme en el agotamiento habían terminado. Ahora, diseñé una vida a mi medida. Cocinaba comidas sencillas, pasta con ajo y aceite de oliva, salteaba verduras, hacía sopa casera y comía en el sofá cama, mientras veía cómo la nieve convertía el mundo exterior en una pintura blanca y en movimiento. El lunes por la mañana, instalé mi oficina en una pequeña mesa plegable cerca de la ventana. Mi computadora estaba sobre una mesa de centro, con notas adhesivas enmarcando la pantalla con plazos e ideas. La laptop cobró vida y me conecté a la videollamada del equipo. Aparecieron rostros en pequeños cuadrados, el director ejecutivo, entusiasmado y con el rostro fresco. El desarrollador principal, ajustándose las gafas, el director de marketing, tomando té. Me presentaron sus objetivos, una renovación de marca audaz que captara la atención de los millennials, una iconografía elegante y un sitio web que contara su historia. Mi corazón latía con fuerza, y tracé un plan, investigué a su público, diseñé moodboards y modifiqué logotipos. Al terminar la llamada, me recosté y exhalé con genuina satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo importante, tanto para mí como para los demás. A mitad de semana, encontré una rutina, caminatas temprano antes del amanecer, bloques de trabajo interrumpidos por descansos para apilar leña, tardes explorando las pintorescas rocas del centro. Entré en una librería de segunda mano y descubrí a autores locales escribiendo sobre la vida en la montaña. Entablé conversación con el dueño, quien me recomendó cafeterías donde se reunían freelances. En una de ellas, me senté con mi portátil, tomé un café solo y esbocé conceptos de logotipos en una tableta digital. Un barista me preguntó por mi trabajo y elogió mis diseños. Sentí la calidez del reconocimiento calar hondo en mis huesos. No había fantasmas, ni recuerdos de cenas perdidas ni disculpas pendientes, solo el aire fresco de la montaña, el vapor que salía de mi taza y el lienzo en blanco de mi futuro. Un viernes por la noche, cené con Mira y Troy en su casa. Troy asó salchichas en la hoguera del patio, y Mira trajo una ensalada de verduras asadas. Nos sentamos en una mesa de picnic bajo unas guirnaldas de luces colgadas entre las ramas de pino. La conversación fluyó con naturalidad, trabajo, rutas favoritas, alguna que otra risa por mi acento citadino. Me preguntaron por mi familia en Seattle. Les dije que me estaba tomando un tiempo, resolviendo asuntos legales y redescubriéndome a mí mismo. Me escucharon con genuino interés, sin indagar más allá de lo que les ofrecía. Después de cenar, nos quedamos junto al fuego, asando malvaviscos en palitos. Miré sus rostros, abiertos, cariñosos, presentes, y reconocí algo que había olvidado. El simple poder de la comunidad. Durante mucho tiempo, había confinado mi mundo a Cale y a mí, creyendo que el amor requería sacrificio hasta el punto de autodestrucción. Aquí, el amor se manifestaba en calidez compartida, apoyo tácito y respeto mutuo. Esa noche, mientras yacía en la cama alta escuchando el susurro del viento entre las agujas de pino, me di cuenta de que había aprendido la lección más difícil de todas. Vivir es más que sobrevivir. Es forjar una vida por la que te niegas a disculparte. Mi teléfono permaneció en silencio. No quería llenarlo de mensajes que me ataran a viejas expectativas. Cerré los ojos, me arrebujé en la colcha y sentí una profunda satisfacción. Mañana dibujaría más diseños para la aplicación, exploraría una nueva ruta de senderismo y recogería leña.
Viviría cada momento según mis propias decisiones. Esta era mi nueva vida en el frío, una vida reconfortada no por la obligación, sino por el constante resplandor del autodescubrimiento. 2 meses habían invadido mi nueva vida como un reconfortante manto de luz del amanecer cuando llegó la carta certificada. Cayó en mi puerta en un grueso sobre Manila con el sello del juzgado del condado, una citación para afrontar las consecuencias de mi partida. La sostuve en la tranquilidad de la sala de estar de la casa de huéspedes, con la estufa de leña crepitando detrás de mí, y sentí un nudo familiar en el pecho. Abandono. Esa era su afirmación. 6 años de matrimonio reducidos a una sola palabra escrita en papel. Abrí el sobre y leí el titular: petición de divorcio, causales, abandono. Debajo, mi nombre y el número de caso me miraban fijamente como si me hubieran lanzado un guante. Me quedé mirando el papel, con el corazón latiéndome con fuerza mientras los viejos ecos de Seattle parecían filtrarse en el aire perfumado con pino. La risa de Cale en la fiesta del Super Bowl, mi volante manchado de lágrimas, la nota en la encimera de la cocina. Arrujé el papel en mi puño, lo alisé y lo guardé en mi bolsillo trasero. Respiraba despacio. Una parte de mí quería llamarla, exigirle que viera la verdad de lo que había hecho. Otra parte, más fuerte, más tranquila, sabía que reaccionar con ira me haría retroceder. En cambio, le escribí a Denise. Recibí los papeles. ¿Puedes pedirle al abogado de Cale que le envíe todo a Rachel Cruz? Gracias. Dudé un momento y luego presioné enviar, confiando en la promesa de Denise de que haría lo correcto. A la mañana siguiente, llamé a Rachel Cruz. Su voz era firme y cálida a pesar del crepitar de la línea telefónica. Tengo la petición, dije, deslizándome en el único sillón de la sala de Troy. Afirma que la abandoné. Rachel respiró hondo. Presentaremos una respuesta negando el abandono y haremos valer su propia petición de negligencia emocional y disolución del patrimonio conyugal. Luego, recopilaremos pruebas, sus registros de llamadas, correos electrónicos y reservas de aniversario, todo lo cual demuestra sus esfuerzos a lo largo del tiempo. Me indicó dónde enviar la copia certificada. Reúne todo lo que puedas, recibos, capturas de pantalla, extractos bancarios. Le mostraremos la verdad al juez. Te fuiste porque te borraron. Al colgar, una sensación de propósito me invadió. La batalla legal que me esperaba era abrumadora, pero por primera vez, tenía un defensor a mi lado, alguien que creía en mi historia tanto como lo harían los registros. Me senté a la mesa de la cocina, saqué mi diario y escribí. La justicia no es venganza. Es la verdad dicha donde importa. Entonces hice una lista. Encuentra la factura de la cena de aniversario del año pasado. Recupera los mensajes que intercambiamos Cale y yo antes de irme. Localiza mis extractos bancarios que muestran los depósitos que hice para las mejoras de nuestra casa. Cada elemento de la lista se convirtió en un paso hacia la recuperación de mi narrativa. Durante la semana siguiente, reconstruí el mosaico de nuestra vida. Rebusqué entre cajas viejas guardadas en mi apartamento de Seattle, marcos de fotos de boda, álbumes de recortes de vacaciones y la carpeta oculta de correos electrónicos donde ella había elogiado mis decisiones, desde elegir colores de pintura hasta organizar reuniones familiares. Lo escaneé todo y subí los PDF a mi carpeta segura. Incluso encontré la factura del restaurante con sello del 11 de febrero de 2025, con el detalle de la orquídea blanca. Me temblaban las manos al sumar las horas extras que había trabajado, los vuelos que había reservado y las noches que me había quedado despierta planeando sorpresas. Nunca me daría cuenta de todos los sacrificios que ella había reclamado. Mientras reunía pruebas, me encontré con momentos de nostalgia. Una servilleta doblada de una excursión parroquial donde bailamos bajo la lluvia. Una tarjeta de San Valentín donde Cale se burlaba de mi poesía cursi. Sostuve cada objeto, sintiendo el peso de lo que una vez fuimos y el abismo de en quien nos habíamos convertido. Pero me negué a vivir en la nostalgia. Fotografié cada objeto y lo trasladé a la carpeta del caso, un archivo virtual inmune al polvo y la descomposición. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de justicia. Con mi expediente completo, escaneé el PDF final y se lo envié por correo electrónico a Rachel. Confirmó la recepción en cuestión de horas. Excelente trabajo, dijo. Próximo paso, prepararse para la mediación.
Negociaremos la división de bienes, la manutención conyugal y haremos cumplir la fecha de separación, el 11 de febrero de 2025, el día en que se separaron. Legalmente, esa fecha fue la fecha en que el matrimonio terminó. La claridad de su voz me tranquilizó. Durante meses, me había preguntado si hice bien en irme. Ahora lo entendía. No había huido. Había establecido un límite que ya no necesitaba ser puesto a prueba. Esa tarde, me di un capricho poco común. Un baño caliente en la bañera con patas de la casa de huéspedes, con una novela abierta en el borde. El vapor me envolvía mientras me remojaba, liberando la tensión de mis músculos. Afuera, empezó a nevar ligeramente. Cada copo que caía sobre el cristal parecía una promesa. Que la vida podía ser frágil y resiliente a la vez. Cerré los ojos y pensé en el hombre que había sido y en el hombre en el que me estaba convirtiendo. La silenciosa soledad de las montañas reflejaba la silenciosa revolución que se desarrollaba en mí. La mediación se fijó para 2 semanas después en Boulder. Mientras tanto, me concentré en mi trabajo, canalizando mi energía creativa hacia la marca de la startup. Cada borrador de logotipo y paleta de colores se convirtió no solo en un producto profesional, sino en una declaración personal. Estuve presente, fui capaz y merecí la pena. Trabajé a ratos, con caminatas matutinas para despejar la mente y sesiones nocturnas de lluvia de ideas bajo la luz de una lámpara. La logia era como un capullo que me protegía hasta que estuve listo para regresar a la arena. En vísperas de la mediación, revisé mi expediente por última vez. Las pruebas eran claras, la estrategia, sólida. Cerré mi portátil, guardé el material de mi caso en un maletín impecable y salí a respirar el aire frío de la montaña. El cielo era un tapiz de estrellas, sin la luz de la ciudad. Respiré hondo, exhalando la duda y el miedo. Mañana, me enfrentaría a Cale y a su abogado en una mesa de conferencias, fortalecido por los hechos y por la fuerza serena que había descubierto en estas cumbres nevadas. Regresé a casa y escribí en mi diario. Mañana iré a la corte no como un hombre herido en busca de venganza, sino como un hombre afirmado en busca de la verdad. Ya no me olvidaban, ya no me callaban. Cerré el libro, lo puse en la mesita de noche y apagué la luz. Al quedarme dormido, no sentí ni rabia ni tristeza. Sentí determinación. Y en ese momento, supe que el pasado me había llamado, no para atraparme, sino para testificar a mi favor. Me senté en la última fila de la pequeña sala del tribunal, los bancos de roble pulido crujían bajo el peso de la anticipación. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando largos rectángulos de luz sobre el suelo alfombrado de verde. El aire estaba impregnado de un ligero aroma a cuero viejo y barniz. Mi maletín estaba en el asiento a mi lado, con los bordes desgastados por las innumerables veces que lo abrí y cerré mientras reunía pruebas. Rachel Cruz, un rayo de calma en medio de una tormenta de incertidumbre, susurró una estrategia de último minuto mientras veíamos al abogado de Cale repasar papeles en la entrada. Mi corazón latía a un ritmo constante, no de nervios, sino de convicción. Estaba lista para decir mi verdad. El alguacil abrió el tribunal, y la jueza, una mujer severa de cabello plateado recogido en un moño apretado, golpeó el mazo. Estamos aquí hoy para el caso Gans contra Gans, anunció con voz firme. Señor Gans, puede presentar su alegato inicial. Me puse de pie, alisándome la pechera de la chaqueta, y caminé hacia el podio. La madera pulida relucía bajo mis dedos al inclinarme hacia adelante, encontrando la mirada fija del juez. Su señoría, comencé con voz clara. 6 años de matrimonio no deberían reducirse a una sola palabra, abandono. Me presento ante ustedes hoy no como un marido fugitivo, sino como un hombre que finalmente reconoció que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Hice una pausa para que las palabras se asentaran y luego continué. He traído pruebas que demuestran mi compromiso inquebrantable. Facturas de cenas de aniversario, recibos de viaje, registros de llamadas, fotografías y correspondencia que demuestran mis esfuerzos por cumplir cada promesa que hice. Estos documentos prueban que estuve presente, tanto emocional como físicamente, hasta que llegué a un punto en que ser visto significaba más que estar presente. El juez asintió y volví a mi asiento. El abogado de Cale se levantó para contrainterrogar, con las cejas enarcadas. Pintó la imagen de un hombre que huyó a la primera señal de peligro, desapareciendo sin previo aviso, dejando a su esposa con la duda.
Levantó mi nota de la encimera de la cocina. No te molestes en llamar. Necesito tiempo. Como muestra de egoísmo, vi a Rachel interceptarme, poniéndose de pie y pidiendo permiso para presentar la secuencia de mensajes que precedieron a mi partida. Mis repetidos intentos de contactarla, las respuestas desdeñosas de Cale, su propia admisión en un mensaje de texto de que había olvidado por completo nuestro aniversario. Aparecieron capturas de pantalla en un monitor detrás de ella, con marcas de tiempo irrefutables. Cuando una pareja ignora repetidamente tus llamadas, ignora tus logros y prioriza los planes de sus amigos sobre la historia compartida, ¿qué opción queda?, preguntó Rachel. Pasó a la siguiente diapositiva. La selfie del chat grupal familiar, Cale riendo entre sus amigas, la cena de aniversario intacta, sin abrir, en su caja de cartón sobre la mesa del restaurante. Esta dijo, señalando, no es la imagen de un marido abandonado. Es la imagen de un hombre cuyos esfuerzos fueron borrados. Me incliné hacia adelante mientras Rachel hablaba, la galería permanecía en silencio. Sentí un silencioso alivio al oír sus palabras, alivio de que por fin alguien contara mi versión de los hechos. El abogado de Cale protestó, pero el juez admitió la prueba. La sala pareció contener la respiración mientras pasábamos a la división de bienes. Observé a Rachel presentar los recibos que demostraban que yo solo compré los electrodomésticos de la cocina y financié las mejoras de la casa. Mostró extractos bancarios que marcaban el enganche que hice para nuestra casa meses antes de que Cale recibiera su herencia. Cada documento era un testimonio de mis contribuciones, pilares silenciosos que sostenían una vida que había construido con mis propias manos. El punto de inflexión llegó cuando Rachel me llamó al estrado. Me levanté, con el corazón en alto, y me acerqué al estrado de los testigos, una sola silla rodeada por un semicírculo de mesas para los abogados. Puse la mano sobre la Biblia, un gesto que luego supe que era opcional, y miré al juez. Por favor, dígale al tribunal lo que pasó la noche de nuestro aniversario, pidió. Inhalé, tranquilizándome con el recuerdo. Llegué al restaurante a las 7, como estaba previsto, dije, pronunciando cada palabra. Llevaba un blazer que Cale me regaló en nuestro segundo aniversario. Había pedido sus orquídeas blancas favoritas. Confirmé cada detalle con un maitre. Estuve 3 horas esperando sola. Mi teléfono vibró y vi la selfie de Cale en una fiesta. Ni una disculpa ni una explicación. Me fui. Volví a casa, me senté en la oscuridad y escribí una nota porque necesitaba espacio para procesar la comprensión de que nuestra relación se había convertido en una serie de esfuerzos míos, enfrentados a su indiferencia. No la abandoné. Abandoné la idea de que merecía menos de lo que di. Mi voz se mantuvo firme, cada sílaba anclada en la verdad. La mirada del juez no vaciló mientras hablaba. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Rachel no hizo más preguntas. El abogado de Cale se negó a contrainterrogar. La jueza me dio las gracias y llamó a los abogados a sus mesas. Tras el receso, la jueza emitió su fallo. Tras considerar las pruebas, concluyo que el señor Gans no abandonó el matrimonio. Más bien, ejerció su derecho a la supervivencia cuando sus esfuerzos fueron rechazados repetidamente. Fallo a favor del señor Gans en la división de bienes. No se concede pensión alimenticia, y los bienes adquiridos únicamente por el señor Gans seguirán siendo de su propiedad privada. Hizo una pausa para que quedara más claro. Este tribunal también reconoce como fecha de separación el 11 de febrero de 2025. Se levanta la sesión. Se hizo el silencio. Cale parecía aturdida, con lágrimas en los ojos mientras recogía sus cosas. Sentí una oleada de algo inesperado. No fue un triunfo, sino un alivio silencioso y expansivo. Rachel me agarró del hombro, una pequeña sonrisa rompió su serenidad. Lo lograste, susurró. Asentí, tragando saliva con fuerza ante la emoción. Al salir del juzgado, el sol del atardecer me calentaba la cara, un marcado contraste con el aire gélido al que me había acostumbrado. Los periodistas se demoraban en las escaleras, pero me agaché entre la multitud, deseando volver al anonimato. Momentos después, encontré a Mira esperando junto al coche, con un termo de chocolate caliente en la mano. Me lo entregó con una sonrisa. «Felicidades, Marcus», dijo. «¿Quieres cenar?» «Invito yo». Le devolví la sonrisa.
Una curva genuina de labios sin compromiso. Me gustaría. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, al juzgado. Su fachada de piedra ahora era el telón de fondo de un capítulo concluido. Mi teléfono vibró una vez, un número desconocido, pero lo ignoré, concentrándome en el camino, la calidez del chocolate en mis manos y la certeza de que, por primera vez en años, el hombre detrás del fallo del juez era libre de vivir más allá de la sombra de un amor que lo había olvidado. Había pasado un año desde que bajé de aquel vuelo en Denver, y la vida se desplegaba en momentos que parecían inesperados e inevitables. Me encontraba entre bastidores en el centro de conferencias de Denver, con el zumbido de las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza mientras me alisaba las solapas de mi traje gris. El corazón me latía con fuerza, no por la ansiedad de aniversarios pasados, sino por la anticipación de un evento al que casi nunca me había permitido imaginar asistir, uno donde sería celebrado en lugar de olvidado. Una recepcionista me había entregado una invitación escrita a mano hace varias semanas, con la letra en tinta plateada. Únanse a nosotros en la presentación de la renovación de la marca Youth Minds United. Cena de celebración a continuación. Al leerla, me quedé sin aliento. Esta organización sin fines de lucro, dedicada a brindar apoyo a la salud mental de adolescentes desfavorecidos, me encargó renovar su imagen. Esta noche marcó la culminación de innumerables sprints de diseño, llamadas nocturnas y revisiones. Respiré hondo, dejando que el aroma a madera pulida y tostado persistente me envolviera. Tras el pesado telón, oí la voz del orador inaugural, llenando de energía al público. Cerré los ojos y pensé en lo lejos que había llegado, desde un hombre que se sentaba solo en una mesa para dos hasta ahora, rodeado de una comunidad que valoraba mis contribuciones. La presentadora me presentó con una calidez que nunca había conocido, y su voz se oyó por encima del conjunto de portátiles y micrófonos. Y ahora, den la bienvenida a Marcus Gans, la mente creativa detrás de nuestra nueva identidad, anunció. Un foco me iluminó al subir al escenario, cada paso resonaba en el silencioso auditorio. El público se puso de pie, amigos, compañeros de trabajo, incluso Mira y Troy, y los aplausos crecieron a mi alrededor. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la simple alegría del reconocimiento. Miré y vi rostros iluminados por un orgullo genuino. Sentí que mi pecho se expandía de gratitud. Di mi discurso, como Youth Minds United tenía una misión muy importante para mí, como la marca podía amplificar las historias, como la colaboración forjaba conexiones. Cada frase me pareció auténtica, sin el peso de la negligencia que una vez cargué. Risas y asentimientos resonaron en la sala. Al terminar, la ovación de pie me cautivó. Sonreí, quizás más de lo necesario, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, los aplausos no eran un telón de fondo de soledad, sino el sonido de la pertenencia. Tras la presentación, el espacio tras el escenario se convirtió en un torbellino de felicitaciones. Mis compañeros me estrecharon la mano. El director ejecutivo me dio un apretón de manos y elogió mi visión. Un camarógrafo me pidió una entrevista. Mira y Troy emergieron de la multitud como anclas en un mar de rostros. Mira me ofreció una copa de sidra espumosa. Lo lograste, dijo ella. Sus ojos brillaban de orgullo. Troy me dio un puñetazo en el hombro y se rió. Bienvenido a las grandes ligas, amigo. Choqué mi copa contra la de ellos y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era lo que siempre había deseado. Gente que se hizo presente. Ya no se trataba de grandes gestos ni aniversarios olvidados, sino de una discreta red de apoyo que confiaba en mí y valoraba mi presencia. Me di cuenta de que celebrar podía ser algo sencillo, una copa compartida, una palabra sincera, un espacio inclusivo donde las contribuciones de todos importaban. Más tarde, pasamos al comedor para la cena. Largas mesas se extendían bajo candelabros, adornadas con centros de mesa de suculentas y velas adornadas con follaje. Platos de verduras asadas, cuencos de cereales y panes artesanales esperaban a cada invitado. Aquí no hay orquídeas blancas. No hay filetes sobrantes en cajas de cartón. Solo comida para comer, experiencias para compartir. Me senté junto a Isa, la directora del programa de la organización sin fines de lucro, cuya risa había alimentado gran parte de nuestras sesiones de lluvia de ideas. Brindó por mí. Por Marcus, cuyos diseños dieron voz a nuestra misión. Levanté mi copa y choqué con ella, la luz se reflejaba en el vino como una promesa.
A nuestro alrededor, surgían conversaciones. Voluntarios compartiendo historias de éxito. Miembros de la junta directiva reflexionando sobre los hitos de recaudación de fondos. Escuché, asentí y aporté ideas cuando me lo pidieron. No había ningún foco de atención, sino una constelación de individuos que brillaban juntos. Cada rostro en la mesa había aparecido, no por obligación, sino porque creía. Esa creencia me arraigó de una forma que el recuerdo de una sola persona jamás podría. A mitad de la comida, un joven becario se me acercó nervioso, sosteniendo un teléfono inteligente. Señor Gans, solo quería agradecerle su mentoría durante el proceso de rediseño, dijo en voz baja. Me giré hacia ella y la invité a sentarse. Se sentó en el borde de la silla. Siempre te tomaste el tiempo de revisar mis bocetos y me diste retroalimentación sin hacerme sentir ingenua, explicó. Sonreí, recordando las largas tardes que pasé analizando sus conceptos a fondo, dándole confianza. Hiciste el trabajo, le dije. Acabo de ayudarte a pulir tus ideas. Ella sonrió radiante. Me ayudaste a creer que podía lograrlo. En ese momento, sentí el efecto multiplicador del reconocimiento. Un pequeño acto de generosidad podía transformar el camino de alguien. Comprendí que mi nueva vida en el frío había descongelado no solo mi corazón, sino también el de quienes me rodeaban. Cuando llegó el postre, había pasteles de chocolate individuales sin harina junto a compota de frutos rojos. Me recosté y observé el salón. Platos vacíos, sonrisas abundantes. Un tapiz de conversaciones entretejido con el suave zumbido de utensilios y risas. Reflexioné sobre la dicotomía de la celebración. Como una vez la equiparé con grandes gestos románticos que finalmente me dejaron vacío. Y como ahora entendía la celebración como presencia compartida y reconocimiento mutuo. Los aplausos, los brindis, la mentoría durante las prácticas. Todo esto eran mesas llenas donde personas reales se recordaban. Después de cenar, el personal se reunió para tomarse una foto de grupo. Nos formamos frente a un telón con el nuevo logo, un fénix estilizado que se alzaba sobre manos abiertas. Me apretujé en la foto, hombro con mis compañeros. El fotógrafo nos contó, 3, 2, 1, un destello, y el momento quedó inmortalizado. Esperaba que representara algo más que una simple imagen. Esperaba que encarnara el espíritu de un hombre que se eligió a sí mismo, y al hacerlo, encontró una comunidad que lo eligió a su vez. De camino a casa esa noche, las luces de la ciudad se extendían ante mí como un campo de estrellas. El tablero brillaba suavemente mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche. No me sentía sola. Me sentía parte de algo más grande que yo. Pensé en las fiestas de Cale y en mis cenas solitarias. Y como esos ecos me habían traído hasta aquí, a mesas llenas de gente que había llegado. Destapé un termo con la sidra espumosa que me había sobrado y di un sorbo, las burbujas me hacían cosquillas en la garganta como si fuera una risa. Sonreí, sabiendo que los asientos llenos y las verdaderas celebraciones no se trataban de grandes gestos ni promesas olvidadas, sino de ser vistos, recordados y valorados en los espacios tranquilos que compartimos. Era 11 de febrero, 3 años después de que abandoné al hombre que había sido y emprendí el camino hacia quien quería ser. Llegué al pequeño bistró escondido en una tranquila calle del distrito artístico de Denver. Sus ventanas ámbar brillaban como faroles contra el crepúsculo invernal. Una tarjeta manuscrita, deslizada por debajo de la puerta a principios de semana, me indicaba que llevara ropa abrigada y cómoda. Nada de blazers ni corbatas esa noche. Entré y me quité el abrigo para revelar un suéter de lana suave de color verde bosque intenso y unos vaqueros oscuros que me quedaban como viejos amigos. La anfitriona me condujo a una mesa esquinera para dos, donde una rosa roja yacía junto a una pequeña brújula plateada sobre un mantel blanco impecable. Me quedé sin aliento al sentarme, sabiendo que este aniversario, mi aniversario de libertad, no se parecía en nada al ritual vacío que una vez soporté. Isla llegó momentos después, con el pelo recogido en un moño suelto y un sencillo vestido azul marino que acentuaba su cálida sonrisa. Llevaba una cajita, que colocó con cuidado junto a mi plato. «Feliz aniversario de la libertad», dijo en voz baja, con una melodía reconfortante. Vi cómo su abrigo caía al suelo, dejando al descubierto un colgante con forma de rosa de los vientos, el equivalente al que estaba sobre la mesa.
Más tarde me explicó que me lo había regalado para que nunca olvidara el camino que elegí, alejarme del descuido y encaminarme hacia el autodescubrimiento. Brindamos con copas de merlot añejo, cuyo rico aroma se mezclaba con el aroma de las patatas asadas con romero y la sopa de calabaza de invierno que humeaba entre nosotros. Al otro lado de la mesa, sus ojos brillaban de genuina alegría, y en ese brillo vi algo que creía perdido, un reflejo de mi propio valor. Primero hablamos de cosas cotidianas, actualizaciones del trabajo, el progreso de su paciente, una anécdota graciosa sobre su gato que tiró una lámpara. Luego, la conversación giró hacia el significado de esta fecha. Hace 3 años, comencé a recorrerla con la brújula. Me senté en un estacionamiento, con las lágrimas helándome las mejillas. Reservé un vuelo de ida porque me di cuenta de que merecía algo más que promesas vacías. Isla extendió la mano por encima de la mesa y la cubrió con la suya. «¿Y lo encontraste?», dijo. «No en mí ni en nadie, sino en ti mismo. Eso es lo que hace que este aniversario sea tan real». Sus palabras me envolvieron como una cálida manta, y sentí un escalofrío de orgullo y alivio en el pecho. Ningún aniversario se definiría ya por los fracasos de los demás. De ahora en adelante, cada fecha sería un hito que yo mismo elegí. Al llegar el plato principal, pechuga de pato sellada con reducción de oporto y cereza, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Pensé en los innumerables diarios llenos de revelaciones, las caminatas solitarias que derritieron viejas cicatrices, los tribunales donde defendí la justicia, tanto legal como personal. Recordé la pregunta de Mira en Pinecrest Lodge. ¿Vine a buscar algo o a olvidar algo? Mi respuesta fue ambas. Vine a olvidar un amor que murió en silencio, y encontré una vida esperando en su lugar. Me di cuenta de que el viaje nunca termina realmente. Se desarrolla en estos sencillos rituales de gratitud. Una comida compartida, una brújula que guía el corazón. Un compañero que celebra no solo mis victorias, sino el coraje que me llevó levantarme y buscarlas. De postre, panna cotta de chocolate negro con un chorrito de coulis de frambuesa. Le di a Isla la cajita que me había dado antes. Dentro había una delicada llave de plata grabada con las coordenadas de Boulder. Para que nunca olvides dónde te convertiste en ti mismo, le expliqué con la voz temblorosa mientras la luz de la vela le iluminaba el rostro. Sostuvo la llave entre nosotras, recorriendo los diminutos números con la punta del dedo, y luego sonrió. Este es nuestro punto de partida, dijo. No es un final, sino el punto de partida para recordar quiénes somos. Deslicé mi dedo anular en su otra mano. No era un anillo de bodas, sino una promesa que me haría a mí misma y a ella, nunca olvidaría al hombre que eligió la libertad por encima del miedo. Nos quedamos hasta que el restaurante se vació, mientras el personal limpiaba las mesas y nos despedíamos. Afuera, el aire se había vuelto fresco y traía el susurro de la nieve recién caída. Caminamos del brazo hacia la calle, con la brújula y la llave bien guardadas en nuestros bolsillos. Las luces de la ciudad brillaban sobre el pavimento mojado, reflejando nuestra respiración en columnas flotantes al detenernos bajo una farola. Me volví hacia ella y le dije, gracias por entrar en mi vida cuando aún estaba aprendiendo a alejarme. Se inclinó y me besó en la mejilla, su calor me caló los huesos. Gracias por dejarme, susurró. Más tarde esa noche, escribí en mi diario a la luz de la lámpara de mi mesita de noche. Esta noche, celebré el aniversario que realmente importaba, no atado por votos ni obligaciones, sino por la promesa que me hice a mí mismo de honrar mi valor, caminar hacia la vida con propósito y celebrar la libertad en cada nuevo comienzo. Cerré el libro, dejé la brújula y la llave en la mesita de noche y me recosté en la almohada. La brújula apuntaba al norte, la llave brillaba suavemente y sentí una profunda certeza. A veces el mejor comienzo es el que emprendes solo, pero el viaje más dulce es el que decides compartir.